un podcast de Cooperativa. Hoy estaba ahí yo cuando de repente apareció un tipo, me quedó mirando y me dijo: yo tengo lo que usted necesita. Viagra, dije yo. No, me dijo, yo tengo la tarjeta Master Plus. Durante décadas, el Festival de Viña del Mar ha sido el escenario donde Chile se mira a sí mismo, donde la risa libera, humoristas celebran triunfos en el escenario y otros salen con la cola entre las piernas. Pero hubo un tiempo en que reír también fue una forma de obedecer y en otras ocasiones de desafiar. Este es un capítulo sobre humor y censura, sobre cómo la comedia pasó a convertirse en un acto político y a veces un espacio de férreo control. También conocemos las historias de los que se bajaron, de los que le dijeron que no al festival, de humor vestido de polémica y escándalo. Aquí comienza otro episodio de Los Diarios de Viña. Cooperativa Podcast presenta Diarios de Viña con Sebastián Esnaola. Capítulo 11, el humor, los censurados y los que se bajaron. A fines de los años 70, el humor en la televisión chilena tenía un límite claro: no incomodar al poder. Más que crítica, se esperaba docilidad. Estábamos en dictadura y había que seguir la pauta oficial, no moverse una coma del libreto. A veces eso derivaba en un cuadro bien patético, hay que decir. Bueno, y el Festival de Viña no era la excepción. Entonces, este caballero era francés. Alguien dirá, ¿y por qué francés? ¿Por qué no alemán? No, pues tiene que ser francés porque no se metan en mi cuento, déjenme a mí. Esto pasó en el festival de 1979. Jorge Romero remataba su show con este chiste. Acto seguido, el intendente de la Quinta Región, almirante de la Armada, obviamente, se subió al escenario de la Quinta y celebró el humor fino de Firulete. Me es muy grato esta noche, al término de este festival tan grandioso, entregarle a Jorge Romero Firulete un pequeño homenaje de la Armada por este humor tan fino que nos hace ser cada vez más alegres, más felices en este Chile que tanto queremos. Todo termina con un ¡Viva Chile! Y un público en la Quinta coreando el himno de la Armada. Así tenía que ser el humor, como sea, pero que agradara a las autoridades. Ni se les vaya a ocurrir molestar al poder. No, pues no. Había que dejarlos bien comoditos en sus sillones, todo muy funcional y arregladito. El humor como vitrina de normalidad y como postal de un país feliz bajo vigilancia. Y aunque estábamos en dictadura, hubo otros que se atrevieron a desafiar lo establecido, lo oficial. Algunos sin querer queriendo, otros queriendo querer. Como Willy Benítez, que nos dejó hace poco y que en 1983 se subió al escenario de la Quinta para improvisar una rutina con un tarro, en protesta porque se había sacado el humor del festival. Si no conoces la historia, la puedes escuchar con lujo de detalles en el capítulo 5 de este podcast, dedicado a las rutinas más recordadas del humor festivalero. Estoy rodeado de viejos vinagres. Pero 5 años antes hubo otro hito desafiante y censurado por la organización del festival. 1978 y el legendario Manolo González, que se subió al escenario de la Quinta sin saber que su rutina iba a quedar en la historia, o al menos en el mito. Martín Vargas, ¿por qué perdió la pelea? ¡Mis lolas lindas! González era actor y comediante. Comenzó en radios como Bulnes y Minería. Participó en varias películas, principalmente en los 60. Su humor se fue volviendo cada vez más político. Pisó varias veces el escenario de Viña, pero la de 1978 es la presentación más recordada. Y hacer resaltar la presencia de mi almirante. Estábamos en dictadura y ahí, frente a González, estaba sentado el almirante José Toribio Merino, el representante de la Armada en la Junta Militar. Usted sabía, mi almirante, que yo me eduqué en la escuela militar y a estas alturas yo sería general de la República.
¿Se da cuenta lo que se perdió el ejército? Todo muy simpático, todo muy buena onda. TVN vigilaba cuidadosamente la rutina. Los chistes habían partido piolita, pero la interacción del humorista con Merino tenía a varios nerviosos en la sala de dirección. Yo me imagino integrando la junta. ¿Cómo nos habríamos reído de los problemas? Ok, todo bien, hasta que... Fui a Tal y yo dije que yo no hacía chiste con el ejército, ni con la marina, aviación, ni carabinero. Entonces llegué y le dije ahí a los de Tal, ¡he llegado hasta Tal! Sí, po, imitó a Pinochet. Fue el primer humorista que se atrevió a imitar al dictador en la quinta, y nada menos que frente a un integrante de la junta. Obvio que lo censuraron. La tele se fue a comerciales y mientras en la quinta, Manolo González intentaba arreglarlo. Algunos en la organización dijeron que la censura fue porque en su show Manolo González mencionó algunas marcas comerciales distintas a los auspiciadores y que estos se habrían molestado. Ok. Entonces, ¿la imitación a Pinochet no tuvo nada que ver? ¡Ja! Tita Colodro, ex productora de Viña. Sí, pues llegado hasta Tal. Fue terrible, primero porque lo único que dijo el pobre fue que he llegado hasta Tal con la voz de Pinochet, obviamente, pues. Esa era la cosa. Y ahí se produjo un silencio impresionante. ¿Sabes qué? Voy a decir algo tan... como lo de Manolo González era casi el comienzo de todo esto. No fue tan terrible como las cosas que pasaron después. La censura era muy grande. Fíjate que hay una cosa que yo lo viví muy en carne propia, porque me tocó hacer algo ahí, que fue cuando vino Mr. y él saca un papel y lee y dice, yo hablo, soy la voz de los sin voz. Fue impactante. Enviando un saludo para los actores chilenos amenazados de muerte. Los artistas del mundo, estamos con ellos. En 30 segundos teníamos a 50, no digo carabineros, PDI, pero eran de por ahí, en el escenario. Que a todo esto nos fuimos a comerciales, que ni siquiera salió al aire lo que él leyó. Pero llega la alcaldesa y me dice, este hombre tiene que retractarse de lo que dijo. Y me acuerdo que, ¿cómo lo hacemos? Me pasan un papel a mí y me dicen, tienes que pasarle este papel al cantante. El cantante estaba en el escenario. Creo que es lo peor que viví en TVN, ¿eh? Lo peor. Para mí TVN fue mi vida, pero ese momento fue horroroso. Yo me acuerdo haberme arrastrado por el escenario y haber puesto el papel para que este pobre chiquillo tomara el papel y lo leyera. Primero él no quiso leerlo y yo me acuerdo que me acerqué a 2 guardaespaldas de él que andaban con él, 2 tipos como de 2 metros, y yo en mi pobre inglés le decía, por favor díganle que lo lea porque si no de aquí no van a salir. Los tipos hasta que lo convencieron y leyó el papel. Yo volví a mi puesto detrás del escenario cuando ya pasó todo y en ese momento dije, me voy a sacar los fonos y me voy a ir a mi casa. Así de fuerte. Y después dije, no puedo, es mi trabajo, eso que hago esto, quizás que me puede pasar. Oye, y a propósito de la protesta de Willy Benítez el 83, cuando se sacó el humor del festival, en 84 la organización reculó y volvieron los chistes a Viña. Estuvieron ese año, por ejemplo, Ron Corretes y Checho Irane. No le fue muy bien que digamos. A Ron Corretes lo pifiaron harto y Checho Irane terminó saltando en una cama elástica para ganarse al público. Pero la tercera carta del humor empezó bien. Uno que otro chiste blanco, uno que otro aplauso. Bien, Hermógenes con H. Para mí es un placer estar acá en Viña del Mar. Un saludo cordial a todos ustedes. Y me salí a dar una vuelta a Viña del Mar para conocer. Fui al lado de Reñaca y se estaba ahogando una señora también pituca que se baña con abrigo de piel, más o menos, ¿ah? Y hacía más o menos así. Se estaba ahogando y gritaba, ¡auxilio! SOS. Que alguien me salve. SOS. Y había un curadito que le grita, ya vos vieja, decídete quién te salva. SOS.
Y así llegó el chiste del vendedor de sopaipillas, el popular Soapizza. En la estación hay jóvenes que venden en canasto galletas calugas. Este era bien especial. Vendía sopaipillas y lo hacía más o menos así. ¡Soapizza! ¿Qué va a comprar, Erika? ¡Soapizza! ¡Quedó la pata! A la dirección del festival no le gustó nada. Lo encontraron grosero, de mal gusto, roto, picante. Esto es broma por si acaso, ¿ah? Y entonces la transmisión se cortó de una. Se fue a una entrevista en backstage con un cantante, después a comerciales. La censura impidió que la gente en sus casas siga viendo la rutina de Hermógenes con H, mientras que los que estaban en la quinta se apretaban la guata riendo. Todo el mundo en la oficina habló esa semana del Soapizza, y la censura, en vez de complicarlo, hizo que sus contratos para eventos se dispararan, que en las ferias se empezara a vender el cassette pirateado con su rutina prohibida en Viña, y al final Hermógenes iba a volver a la quinta el 91 y años más tarde el 2013. ¿Qué tal, no? Ahí Sergio Rissenberg, él fue el responsable de todo lo del Hermógenes. ¿Por qué lo censuró? Porque era una época en que todo se censuraba, po. Cortó la transmisión, po. Y él fue el que lo cortó. No es que le dijeron, como el caso de Mr. Mister, que ahí quedó la escoba con la alcaldesa, con todo. No, aquí fue él decidió cortarlo. ¡Soapizza! El Soapizza me hizo famoso no solamente acá en Chile, en Concepción también. No, que Santiago le dice en Chile, por eso digo yo. Y viajé por el mundo y en todas partes donde iba, todavía. Mira, yo no estoy nunca en la televisión y no porque no me llamen, sino porque yo no quiero venir. Mentira, mi subconsciente, ¿verdad? Y te digo, esto del Soapizza me dio muchas satisfacciones. Alex Hernández. Mira, yo a pesar de ser un fanático de Hermógenes con H, porque yo soy de Concepción, él también, yo lo veía de chico actuando, ¿entendés? Siempre lo encontré muy bueno. Independiente de eso, existía, producto yo creo que lo que estás diciendo tú, de esta rutina que le cortaron, de que fue después, de que como mediáticamente se perdió. Había mucha gente que escuchaba cassette de Hermógenes con H, que veía la rutina cuando salió YouTube, veía la rutina en YouTube de Hermógenes con H. Había una especie como de mito urbano respecto de Hermógenes con H, ¿cachai? En mucha gente. Y Hermógenes con H era un personaje que, si bien le pasó todo lo que le pasó y estuvo fuera, era un personaje que podía estar vigente de un minuto a otro. O sea, no había que contar mucho quién era. Y lo llamamos y se atrevió, pues. Se atrevió a hacerlo. Ahora, él sabía que había chistes que él contaba con el que corría el riesgo. Sobre todo con el Soapizza. De hecho, el Soapizza lo ajustó, no lo contó, hizo una talla, ¿cachai? Y se fue por otros lados. La gracia que tiene él y que se ve en el show que hizo en 2013 es que él es un personaje muy querible de entrada. Y le fue bien, le fue súper bien. Hay corazones plagados de estrellas, enamorando a las Así como varios humoristas siguieron la pauta, otros desafiaron lo oficial y otros fueron derechamente censurados. Hay algunos que por A, B o C motivo terminaron bajándose antes del show. ¿Cómo está el público más lindo? ¿Cómo están mis invitados? Uno de ellos, el Yerko Puchento. Aunque el actor Daniel Alcaíno ha seguido coqueteando con la idea de ir a Viña, todavía no puede decir presente en el certamen. Estaba listo. Todo bien. Su debut iba a ser en 2023, pero se bajó unas semanas antes, según contó, porque no le cumplieron el trato. ¿Qué pasó? Que Yerko había pedido actuar una noche con un público más o menos adulto, ad hoc a su show, y hasta ahí todo bien. Se iba a presentar la misma noche que Maná. Bueno, resulta que Maná se bajó, y en su reemplazo contrataron a Tini y a Emilia. O sea, de un paraguaso, el público rejuveneció como 30 años. Claro, era una audiencia más bien adolescente. Entonces, Daniel Alcaíno tomó la decisión de bajarse del festival. Cuando cayó Maná, fue la última señal que nosotros dijimos y advertimos. Oye, ese día vamos nosotros, y les dijimos desde un comienzo, necesitamos artistas para público adulto, porque ahí es donde nosotros encajamos con el humor que hacemos. Entonces, en vez de contratar un 9, contratan 2 arqueros, y eso fue lo que no se cumplió. Eso fue lo que no se cumplió, y
no sé cómo se llaman las niñas, las artistas que contrataron, pero es para un público juvenil. Entonces, ante eso quedamos plop, sentimos como que ya, y todo lo que dijimos, entonces, ¿dónde vamos? Y no vamos a ninguna parte más que en ese día, y se lo comunicamos al canal, que nosotros no estábamos dispuestos a ir con dos artistas que tienen un público adolescente, que tendrá que acompañarlas la mamá al festival, no sé. En fin, y bueno, nos pidieron un plazo, se trataron de mover otros días, pero todos los artistas ya estaban confirmados. Claro, y el único día viendo la parrilla... Es como demorarse 25 años en llevar a Yerko Muchenta al Festival de Viña del Mar. Buenas noches y muchas gracias. Otro que terminó bajándose del festival, Felo, y con escándalo. ¡El grupo pequeño! Rafael Verdugo, o Felo, ya había estado en Viña 2005 y estaba anunciado para la edición del 2010, esa, la del terremoto. Pero todo se empezó a desmoronar un par de semanas antes, la noche del 5 de febrero. La furia y descontrol terminaron por bajarlo de Viña. Pasó cuando se estaba presentando en el Festival de San Felipe. En medio de la rutina, se empezaron a sentir algunas pifias del público, algo que no le gustó al artista, que ahí mismo, sobre el escenario, lo hizo sentir. Oye, increíble, ¿eh? 200 manzanas, una podrida, se hace notar. Qué increíble. Acá deben haber 8.000 personas. Yo creo que hay 20 pifiando, o sea, un 0.25%. Saquen la cuenta. Envidioso, amargado y resentido. Terminó el show, se bajó del escenario y ahí mismito lo esperaban algunos medios de espectáculos y farándula. Al tiro le pusieron el micrófono. Oye, Felo, ¿qué pasó? Y bueno, se enojó el hombre. ¿Cuál es pifia? El público esta noche. El público, el 100% dices tú. No 100%, pero se escucharon muchas pifias. 4%. Ah, saca la cuenta. Imagínate toda la gente pifiando. No fue así. ¡Fue un grupo pequeño! Fue un grupo pequeño, gritó Felo, que se fue descontrolado de ese punto de prensa improvisado. La cosa casi se va a las manos. No, si estuvo heavy. Y entonces, Viña 2010 desapareció del mapa para el artista. Tú eres la mujer perfecta, casi perfecta para mí. Daniel Hernández fue productor de ese festival. Sí, yo de hecho lo bajé. O sea, no es que yo lo bajara como una decisión personal. Lo que pasa es que él venía con un tema, se había muerto un amigo muy cercano de él y había tenido una incidencia con un festival justo anterior al Festival de Viña, donde había tenido una pelea y no estaba en una situación emocional muy bien él en ese festival, que fue un festival regional y que de hecho fue muy cubierto porque justamente era el último festival que se hacía antes de Viña y estaba muy pegado. Y él se bajó, hubo unas pifias y el periodista le preguntó por las pifias y él alterado se enconó con el periodista, creo que le ofreció hasta combo o algo así. Y de mutuo acuerdo, nosotros también decidimos protegerlo y ese año se bajó del festival. El mismo Felo reconoció que fue un alivio no tener que ir a Viña en 2010, que no estaba bien anímicamente y que su rutina no estaba lista para el festival. De todas formas, su carrera continúa con exitosas presentaciones en todo Chile. ¡Ojo! Todavía nos queda un capítulo en esta temporada. En el que sigue vamos a apelar a los animadores y a las animadoras. Diarios de Viña, con Sebastián Esnaola. Encuentra este y otros episodios en cooperativapodcast.cl. Suscríbete también en Spotify, YouTube o en tu plataforma de audio favorita.